difícil. A ver, una pregunta difícil. Y es esta. ¿Cómo un Dios amoroso enviaría a una persona al infierno? ¿Cómo un Dios amoroso enviaría a una persona al infierno? ¿Enviaría al infierno a personas que no conozcan el Evangelio? Jesucristo es el único camino. Ahora, ¿qué pasó con las personas que vivieron antes que Él? ¿Qué pasa con una persona que vive en un lugar remoto? Sea una montaña, sea en el Himalaya, sea en una cueva, lejos de la sociedad, lejos de la civilización. ¿Qué pasaría con esa persona que nunca le predicaron el Evangelio? Jamás escuchó el Evangelio. ¿Esa persona iría al cielo o iría al infierno? ¿Enviaría a Dios a esa persona al infierno? ¿Será el infierno su destino? Recuerda, Dios es justo y no va a ser un juicio injusto. Recuerda, eso es un principio. Escriba Romanos 1, 18, 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, porque desde la creación, sus atributos, su poder, su gloria, dice la Biblia, su eterno poder, fue visto con claridad, siendo entendido por lo creado. Ahí nadie nos predicó, nadie nos habló de las cosas, pero Dios puso algo para entender todas estas cosas, de manera que no tienen excusa. Dile a la persona que está al lado: Dios es un Dios justo. Cuando nos hacemos estas preguntas, no la podemos responder con la lógica humana, no la podemos responder con el razonamiento humano. Yo les voy a dar una sugerencia: jamás respondan una pregunta bíblica sin la Biblia. Ese es el error de la gente. La gente le hace una pregunta bíblica y la gente quiere ir a la lógica, al razonamiento. No, una pregunta bíblica se responde con la Biblia. La Biblia tiene respuestas para todas estas preguntas, pero la lógica humana, los razonamientos, no van a responder ninguna pregunta de la Biblia. Dios a todos nos ha dado testimonio, interna y externamente. Cada persona tiene una conciencia. Desde pequeño, un niño ya tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. Él sabe cuando hace algo malo, él sabe cuando hace algo bueno, y él no fue a la escuela para que se lo enseñaran. El niño lo sabe, lo percibe. Esa conciencia viene de Dios. Ahora, esa conciencia nos habla desde cuando éramos muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque era Dios manifestándose ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Tú ves los niños que son rocheleros, no hablan, y esto, y tú los regañas y de repente ellos saben
Ellos saben, porque ellos tienen algo adentro. La creación de Dios es su testigo. Y Dios es quien se revela a su creación. Siempre Dios se va a revelar a su creación. Entonces, toda persona en algún momento de su vida buscó a Dios sin que nadie le dijera nada. Yo cuando era pequeñito, a mí nadie me había hablado de Dios, nunca en la vida, nunca. Y yo recuerdo que mi mamá tenía un juego de ajedrez, y yo agarré las piezas de ajedrez y yo empecé a armar mi nacimiento. ¿Ves? Porque yo escuchaba de un niño Jesús, y entonces yo armé mi nacimiento escondido y empezaba a pedirle a Dios. Imagínense, yo era un niño, pero algo me decía que hay un Dios. ¿Ves? Porque es algo que está ¿dónde? Dentro. Ese fue Dios mismo hablándome. Ninguna persona pudiera decir hoy, nadie me habló de Dios. Eso es mentira. Nadie pudiera decir eso, porque Dios te respondería, yo te lo dije, yo me revelé ante ti, yo hice que tú me buscaras en tu corazón. Eso es lo que Dios respondería. Pero ¿qué pasa? Tú fuiste quien te apartaste, tú fuiste quien llevaste una vida rebelde. No importa si vivas en un tiempo, en otro tiempo, donde vivas, toda persona, en cualquier lugar de la tierra que busque a Dios, dice la Biblia que lo encontrará. Lo encontrará. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, mire esto, sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, ¿de quién está hablando acá? Está hablando de todo el mundo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas? ¿A quiénes? ¿A los evangélicos? ¿A los del gobierno? ¿A quién? ¿A los católicos nada más? ¡A todos! No hace acepción de personas. Mire lo que dice Proverbio 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Hechos 17:26 dice, y de una sola sangre ha hecho todo linaje de los hombres, esto es Adán, para que habite sobre la faz de la tierra, y he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mira, observa lo que hizo Dios. En Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. ¡Wow!
Esa palabra palpando significa hacer un esfuerzo pese a las dificultades. O sea, nosotros estamos llamados a hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para hallarle, para encontrarle, porque Él vive en nosotros, Él se mueve en nosotros. Pero toda persona que haga, así sea un pequeño esfuerzo, en buscar de Dios, Dios se le va a revelar a esa persona. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay personas que nunca le han hablado del Evangelio, nunca han ido a una iglesia, pero ellos empezaron a buscar a Dios y Dios se les ha revelado. Ninguna persona recibirá un juicio injusto de un Dios justo. Recuerde eso. Entonces, vamos a la primera. Dios es un Dios justo. 2. Dios es un Dios amoroso. Vamos a la pregunta. Vean, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar una persona al infierno? Esta pregunta se debe responder de la perspectiva de la Biblia, desde la visión de Dios y no humana. 1. Dios no creó al infierno para los hombres. Dios no creó el infierno para los hombres. Dios envió a su Hijo para que nadie tuviera que ir al infierno. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repito la pregunta: ¿cómo puede un Dios amoroso enviar una persona al infierno? El inexcusable rechazo a un Dios amoroso. Se lo voy a demostrar con 4 historias en la Biblia. La primera la vamos a encontrar en Isaías 14 y en Apocalipsis 12. Pero escuchen. Número 1, primera historia. Está la rebelión de Satanás y 1/3 de los ángeles en el cielo. Satanás fue creado para la alabanza y la adoración. Satanás era un ser perfecto, lleno de gloria. Después de Dios venía él. Era el encargado, era el líder de la adoración celestial. Y dice que él vino porque él tenía una persuasión masiva y agarró los ángeles, y la tercera parte se rebeló contra Dios. Ahora, pregunto, ¿los ángeles vivían en un barrio? ¿Los ángeles comían comida en la basura? ¿Los ángeles padecían pobreza, miseria, ruina? ¿Los ángeles tenían un mal padre que los golpeaba, los acribillaba o hacía algo? ¿Los ángeles tenían algún tipo de escasez, vivieron penurias o algo por el estilo? Entonces, ¿qué llevó a los ángeles a rebelarse? Si todo en el cielo es perfecto. Nunca hubo pecado en el cielo. Dios hizo algo que justificara su rechazo. Pregunto, ¿Dios hizo algo para que ellos lo rechazaran, para que ellos se rebelaran? ¿Dios hizo algo? Nunca. Sin embargo, se rebelaron contra Dios. Esto sucedió antes de nosotros ser creados. Y la Biblia dice que cuando Satanás se rebeló, Dios lo arrojó como un rayo a la tierra, a él y a sus ángeles. Y yo creo que cuando él fue arrojado, ahí se creó el infierno. El infierno fue creado por causa de Satanás y los ángeles que se rebelaron.
Por eso fue creado el infierno. Eso está en Mateo 25:41. Mateo 25:41, mire lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Alguno de ustedes ha sido rechazado alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha sentido el rechazo en su trabajo, por su papá, por su hermano, por algo que usted hizo, por un amigo? La mayoría de nosotros hemos experimentado lo que es ser rechazado, ¿sí o no? Sí. Ajá. El rechazo es uno de los peores sentimientos que nosotros recibimos y experimentamos. La estadística dice que el 80% de la gente que llega a la iglesia viene por rechazo. Y es el primer sentimiento que hay que trabajar en la mayoría de las personas. Ahora, ¿usted cree, si a usted le duele que lo rechacen, usted cree que a Dios no le duele cuando nosotros lo rechazamos? ¿Aló? ¿Usted cree que no le duele a Dios? La gente piensa que Dios es un ser frío, sin emociones, que Él es estéril, que Él no le importa lo que tú estás viviendo, no le importa que fuiste atracado, no le importa que te robaron, no le importa que estás perdiendo tu negocio, no le importa que tienes problemas en tu casa. ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no responde? La gente cree que Dios es indiferente. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios, ¿qué nos dio? Sus emociones. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza, nos dio sus emociones. O sea, usted puede afligir al Espíritu Santo. Usted puede contristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es que gozo, paz, amor, paciencia, no ira, no enojo, no rechazo. Dios fue rechazado. Entonces, un inexcusable rechazo por Satanás y sus ángeles. Número 1, no tienen excusa. Número 2, segunda historia, Dios creó al hombre a su propia imagen. ¿Qué significa? Significa que Dios, cuando nos creó, nos dio algo que se llama voluntad. Diga conmigo, voluntad. Voluntad. Adán pudo elegir. Él no era un robot. En Génesis 3 dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Rechazaron a Dios. Ahora revisemos un momentico. No un Dios que no conocían. Dice que ellos caminaban con Dios. Dice que ellos hablaban cara a cara con Dios. Dice que Dios les daba de comer, los protegía, los guiaba, los fortalecía. Ellos tenían una intimidad. Ellos tenían un acercamiento con Dios. ¿Qué le había hecho Dios? Nada. Era un mundo perfecto, salud perfecta, cuerpo perfecto, matrimonio perfecto, amor perfecto, una conversación perfecta, todo era perfecto. Pero Adán y Eva rechazaron a Dios. ¿Ah? El inexcusable rechazo de Adán y Eva a un Dios amoroso. ¿Qué le parece? Tercera historia. Jesús vino al mundo y fue tan rechazado que lo matamos. Lo matamos. Sanó, liberó, levantó paralíticos, ciegos veían, mudos hablaban, caminó sobre las aguas, multiplicó el pan para más de 20,000
personas. Mire esto. ¿Qué hizo la gente? Lo traicionaron, lo negaron, lo golpearon, lo azotaron, le dieron 37 veces azote, le arrancaron su barba, le enterraron una corona de espinas, lo crucificaron y lo mataron. ¿Qué hizo Jesús? Dígame, ¿qué hizo Jesús para que la humanidad lo rechazara tanto? ¿Qué hizo Jesús? Mateo 21:33. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Vea esto. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros 2 siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron y vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. Y tomándole, le echaron afuera de la viña y lo mataron. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Qué le hizo Jesús a esta humanidad? ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? ¿Por qué la gente rechaza cuando usted va con un tratado? Cuando usted le quiere hablar de Jesús, ¿por qué la gente rechaza a Jesús? ¿Qué le hizo Jesús a la gente? ¿Le robó dinero? ¿Lo amenaza? Mira, tienes que venir, y te agarra por la oreja porque tienes que venir a la iglesia, juro. ¿Qué le hizo Jesús a la gente para que lo rechazara? Cuarta historia. Apocalipsis 20. Jesús es rechazado en el milenio. Apocalipsis 20 habla de un reinado de 1000 años. Si usted ha leído Apocalipsis, ahí está la historia. Es llamado el reino milenario o milenial. Jesucristo reina en la tierra por 1000 años. Y dice la Escritura que Satanás es atado por 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás será soltado. Y Satanás lidera un grupo de gente que, a pesar de que vivió con Jesús, reinando, teniéndolo todo, con un Dios amoroso que dio su vida por ellos, dice que Satanás, cuando va a ser soltado, todavía va a haber un grupo de gente que los va a rechazar. Y se va a levantar la última guerra de Armagedón. ¿Ah? Jesús reinando la tierra. ¿Por qué alguien rechaza a Dios? No sé. Usted me viene a preguntar a mí, no sé. ¿Rechazan a Dios diariamente o no? Cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, hay profetas suplicándole a la gente, profetas perseguidos, profetas encarcelados, profetas abatidos, amedrentados, amenazados de muerte, golpeados, gritándole, suplicándole a la gente que busque a Dios. Ahí está en la palabra.
en todas las historias. Todos los profetas, esa es su misión primaria. Que la gente se vuelva a Dios, que lo busque. Ahora, todo lo que Dios quería era una familia. Lo que Dios quiere es una familia. Al final de los tiempos, iglesia, todo va a ser destruido. Todo será destruido. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo va a desaparecer, menos la familia. Y si queda una familia, ellos tendrán que elegir. ¿Por qué? Porque Dios creó el libre albedrío. El mayor regalo que Dios le dio a la creación fue a Jesucristo. Y el mayor regalo que Dios le dio a la humanidad después de la creación fue su libre albedrío, su libre voluntad. Diga conmigo, elección. Quiere decir que usted puede elegir. Si usted ve una lavadora lavando, usted no aplaude y usted no celebra eso, porque la lavadora fue diseñada para eso, ese es su trabajo. Pero si usted ve al padre de familia lavando, restregando, usted aplaude eso, porque él tiene poder para elegir si hacerlo o no. Si usted agarra una aspiradora y la aspiradora recoge el polvo, usted no aplaude por eso, porque la aspiradora está diseñada para eso. Usted no aplaude, eso no es gran cosa. Pero cuando usted entra un sábado o un domingo al cuarto de su hijo y usted ve todo ordenadito, todo planchadito, todo bien bonito, usted dice, wow, porque ellos eligieron. Dile que está tu relación contigo o conmigo. ¿Ah? Ay, Señor. Escuché. Mire, cuando alguien los ama y usted, óigame, cuando alguien te ama y no tiene por qué hacerlo, eso es importantísimo. Pero cuando alguien te ama porque tiene que hacerlo, eso no es importante. Pero cuando alguien está dispuesto a dar su vida y tú no te lo mereces, tú nunca lo bendeciste, tú nunca hiciste nada por esa persona, pero esa persona te ama, wow, eso sí que es importante. ¿Cuántos lo creen? ¿Me prende esa luz? Entonces podemos elegir. Es un poder de elección que hay. Amén. Ahora, usted no está obligado. Diga conmigo, poder de elección. Poder de elección. Dile al que está a tu lado, puedes elegir. Puedes elegir.